Bueno, en Cabañas del Lago fue parte del concepto arquitectónico directamente todo lo que fue el entorno, porque independiente a que tenía una perspectiva muy agradable, y obviamente luce porque es toda la vista al lago y eso se ve padrísimo. Independiente a ello, pues es como un ecosistema. O sea, igual en lugares donde hay, por ejemplo, estanques, hay mucho mosquito y todo eso. Pero en este caso, como es un lago, sí tiene circulación el agua, digamos que es un elemento vivo. Y eso repercute bastante en lo que es el proyecto, porque se genera como un ciclo del agua ahí en el entorno. Ahí el área a veces está nublado, a veces no. Y la humedad como que también funciona como un elemento que refresca las habitaciones. Sí fue importante, tanto como parte del concepto arquitectónico y las vistas que tiene hacia el lago, porque al cliente pues le gusta que al amanecer tenga toda esa perspectiva. Entonces sí fue muy importante en Casa del Lago tomar en cuenta el entorno. Bueno, la cancelería fue por el mismo tema de la humedad y demás, tenía que ser aislante para que no se sintiera una humedad excesiva dependiendo de la temporada del año. Entonces sí tenía que tener un buen aislante. Se utilizó con doble cristal para que fuera aislante también acústico, y cuando están ellos muy a gusto ahí, quieren tener esa tranquilidad, realmente no se escucha nada, se siente totalmente aislado de lo demás. Y viceversa, cuando quieren escuchar la naturaleza, quieren percibir el sonido de las aves y todo eso, lo abren y se integra completamente. Es como si estuviera dentro y fuera, porque por ejemplo hay una parte que tiene vista al lago y que el jardín se integra como parte interior de la casa, o sea que es interior y exterior al mismo tiempo. Entonces la cancelería juega un papel muy importante en todo ello. Sí fue ese uno de los criterios. Ambea Design Studio tiene la ventaja de que hemos incursionado en diferentes tipos de diseño, principalmente diseño industrial, diseño gráfico también, y en este caso en diseño arquitectónico no somos suficientemente reconocidos. Lo que queremos es que nos conozcan, más lo que es el interiorismo es demasiado importante, porque yo siempre he dicho, es lo que tocas, o sea, el mobiliario es lo que tocas. Como hacemos mucho diseño industrial, pues desde la puerta, el vestidor, la cocina, todo lo que es el amueblado, sala, recámara, comedor en caso de los proyectos residenciales, en los proyectos institucionales, todo eso es lo que tocamos. Entonces cuando lo elevamos ya a nivel de arquitectura, pues está genial, porque realmente se aprovecha todo ese expertise que hemos desarrollado durante años. Y pues la invitación es para que nos consideren, con todo respeto para muchos arquitectos y derivado de que hacemos proyectos de mobiliario para otros arquitectos también. Me he dado cuenta que no siempre analizan verdaderamente todo lo que son las circulaciones y cómo van a quedar, incluso de arquitectos muy reconocidos. Entonces ahí es donde está nuestra oferta principal. Yo considero que es un campo de oportunidad, no solamente para nosotros, sino más bien para el usuario final. Entonces, todos los clientes que nos han llamado nos muestran que están satisfechos con lo que hemos resuelto, y lo ideal es, más bien, los invitamos a que vivan la experiencia de Ambea Design Studio.